Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Estamos ya dispuestos para dar inicio. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, que Él nos guíe con su Espíritu Santo. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amado Señor. Hoy, Padre mío, te rogamos, háblale a mis hermanitos, enséñales tu palabra, y tu Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús. Padre mío, gracias por levantarnos, gracias por mis hermanitos que ya están conectándose, y Padre, ellos sean también bendecidos, sean ministrados, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo rogamos, Señor. Amén, Padre mío, amén. Hoy vamos a ver, hermanitos, el libro de Lucas, capítulo 10, desde el versículo 1. El título de esta transmisión es Otros 70. Dice así la palabra de Dios. Lucas 10:1. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amén. Hermanitos, esta es la primera cita, el primer pasaje que menciona a 70 discípulos. Estos son aparte de los 12. Luego, hermanitos amados, vuelve a retomar este tema de los 70 cuando ya regresan gozosos de este envío, de esta comisión. No se menciona, hermanos amados, en Mateo, en Marcos, en Juan, acerca de estos 70. Solamente el libro de Lucas lo menciona. Ahora, hermanitos, esto tenía un propósito. Claro, hermanitos, que el Señor, guiado siempre por el Espíritu Santo y sujeto siempre al Padre, hacía estas cosas no por su propia cuenta. Ahora aquí aclara y especifica cuál era la función de estos 70. Les reitero, no, hermanitos, tenían que ver con los 12. Los 12 tenían su propósito, su causa, su función, incluso, hermanitos, hasta para la vida eterna, porque, hermanitos, el Señor les dijo a los 12 que tenía dispuestos 12 tronos para ellos. No se menciona de estos 70 tal promesa, tal profecía. Muy bien. Aquí se aclara, hermanitos, que designó a otros 70. Dice a quienes envió de dos en dos delante de él. También, hermanitos, los mandaba de dos en dos para ir, y dice la palabra, delante de él. O sea, adelante, o los adelantaba para que ellos prepararan, dispusieran la obra. ¿Cómo, mis hermanitos? Dice, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Esto era, hermanitos, una organización, una logística muy importante. Y, hermanitos amados, con mucha sabiduría, él hacía esto. O sea, donde él había de ir a predicar, sea aldea, pueblo, ciudad, antes de llegar, le preparaban el camino. Le preparaban todo, hermanitos amados. O sea, si ellos tenían que llegar primero para anunciar, viene el Maestro, viene el Mesías, viene el Hijo de Dios, predicaban, hablaban de él, evangelizaban, y cuando él ya llegaba a las aldeas, ciudades, pueblos, la gente ya estaba lista, incluso esperándolo. Esta era una organización, hermanitos, muy precisa, muy perfecta, porque nuestro Señor Jesús es perfecto. Él es Dios, Él es Santo, Hijo de Dios. Y por eso dice, hermanitos, que los enviaba de dos en dos delante de él. Los adelantaba, dice, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
Muy bien, ahora sabemos, hermanitos, esta función de ellos, porque iban de dos en dos, porque se anticipaban, porque él había de ir a esas ciudades donde ellos primeramente habían pasado. Ahora, dice el verso 2, y les dijo, la mies a la verdad es mucha. Mies quiere decir cosecha, pero los obreros pocos. Se hacía referencia de ellos, de esos obreros. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta porción sí está descrita, hermanitos, incluso también en Mateo capítulo 9, sus últimos versos, para dar inicio al 10, donde ya habla de la comisión de los discípulos, de los 12. O sea, hermanos amados, esa fue la causa. Debido a que se requerían, se necesitaban más obreros, fue cuando él dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto quiere decir, oren al Padre, al Señor, al dueño de la cosecha, para que envíe más obreros a su cosecha. Entonces, hermanitos, hasta en nuestro tiempo es lícito que le roguemos al Señor. Señor, envía obreros, dispón obreros. ¿Y qué va a pasar con esos obreros? ¿Cómo van a ser sostenidos, sustentados, comisionados, enviados? Esto hoy a través de la iglesia. Y claro, hermanitos amados, son llamados también para vivir por fe. Porque el Señor da el salario a sus obreros. El obrero es digno de su salario. Dice, hermanos amados, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 3. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Él, hermanos amados, les daba a conocer la verdad. Él no los llamaba, hermanitos, con emociones, no los ilusionaba, no les hablaba, hermanitos, de qué bien les iba a ir. Claro, es parte de, incluso del pago y de la recompensa, pero él les hablaba la verdad, no como los hombres que hablan bonitas promesas para atraer o para convencer. Él no, mis hermanitos, él es la verdad y él habla la verdad. Les dijo la verdad, yo os envío como corderos en medio de lobos, como diciendo, van a ir donde hay mucho peligro, donde hay muchos lobos, y ustedes son como corderos en medio de ellos. 4. Ahí habla de instrucciones en adelante. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Hemos enseñado y explicado esto, hermanitos, en los otros pasajes, cuando también envió a los 12. Y hermanos amados, las instrucciones que él da tienen que ver con una vida de fe, de confianza, de ser sustentados directamente por el Señor. Habla, hermanitos, que no se preparen tanto como proveyéndose para el viaje o para la misión, sino que vayan libres, ligeros, porque el Señor aclara que el mismo Padre Celestial va a hacerse cargo de ellos. O sea, que ellos no se preocupen por lo que necesiten, que Él mismo va a dar el salario para el obrero. Esa es, hermanitos, la causa por la cual Él pide que no vayan tan aprovisionados con mochila, con alforja, con calzado. Pero aquí añade algo más. Dice, y a nadie saludéis por el camino. Saludar, hermanos amados. Bueno, hermanitos, un saludo o una salutación no es como nosotros. Incluso en nuestra cultura, todavía la cortesía, la educación, hermanitos, el respeto a los demás, nos lleva a decirles buenos días,
buenas tardes, buenas noches a la gente en general. Ya como hijos de Dios, Dios te bendiga, el Señor contigo, Dios le guarde, Dios esté con usted. Saludos cortos o despedidas cortas. No, mis hermanitos, para un judío un saludo era muy largo. Incluso, hermanitos amados, en ciertas instrucciones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Eliseo le dice a un siervo que tenía llamado Giesi, por una urgencia tan grande, también le dijo, no saludes a nadie. O sea, corre, ve. Hermanitos amados, para informar al padre de un niño que murió, hijo de una mujer noble, rica, que le había dado hospedaje y hecho, hermanitos amados, un aposento a Eliseo. Se murió su hijo y el mensaje tenía que ser tan aprisa, y se le dijo al siervo, no saludes a nadie en el camino. Bueno, ¿por qué le menciono estas referencias? Porque los saludos para un judío eran muy largos. O sea, el mensaje se debe de dar, hay prisa, hay urgencia, que no puedes darte el lujo de detenerte en el camino tanto tiempo, incluso hasta por algo bueno. Hermanitos, también menciona que el que bendiga a su hermano primeramente o lo salude antes de orar, le va a ser contado como maldición. ¿Cómo? O sea, si uno se ocupa antes, y esto lo hago referencia, hermanitos, de el Antiguo Testamento y de los judíos. Los judíos. O sea, que si alguien se dedica a saludar a su hermano antes que haber orado a Dios, le será contado por maldición. ¿Por qué? Porque un saludo era dedicarle tiempo a su hermano con muchas palabras. ¿Y cómo va a saludar a su hermano si no ha hablado con Dios todavía? Bueno, entonces primero hay que orar, hay que comunicarse con Dios y ahora sí, cumplir esas otras formalidades. Ahora, le doy solamente un ejemplo, hermanitos, del tipo de saludos antiguo allá con los judíos. Si llegaba, hermanitos, el momento en que uno se topaba en el camino con otro judío, un judío con otro judío, y empezaba el saludo a forma de diálogo. El Señor te bendiga y te proteja. El otro también tenía que responder, el Señor esté contigo. El otro respondía, la paz del Señor contigo. El otro, y hermanitos, varias palabras, y le aclaro, hay una bendición sacerdotal, pero también en esa bendición sacerdotal, que quiere decir, el Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Esa es la bendición sacerdotal. Parte de esas palabras también se las decían en las salutaciones o saludos. Y se respondían, el Señor contigo, la paz del Señor sea contigo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Hacían mención también de esa bendición sacerdotal. Y se tardaban, hermanitos, mucho tiempo. Ahora, no es que el Señor diga no tengan esa educación, ese respeto, esa cortesía de saludar, no, sino que no usen el tiempo o no pierdan el tiempo, sino que hay algo más importante, que es anunciar el Evangelio. Por eso decía, hermanitos, la palabra que no se salude a nadie en el camino. Dice, y a nadie saludéis por el camino. No es falta de cortesía ni de amor, es porque los saludos eran muy largos, y el llevar la palabra, el Evangelio, era más apremiante. Espero que quede comprendido, hermanitos. Ahora el verso 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Para los judíos la palabra paz conlleva muchísimo. Para nosotros, hermanitos, así como estamos enseñados, claro que podríamos decir también paz. Es una bendición, ¿por qué no? Comúnmente nosotros decimos, Dios los bendiga.
Dios los bendiga. Y hay muchas clases de bendiciones. Decir paz a vosotros es una bendición. Dios esté contigo es otra bendición. El Señor te acompañe, el Señor te guarde, el Señor te traiga con bien, el Señor te cuide. Son bendiciones, hermanitos, decir bien con la boca. Bueno, dice que uno cuando entre en una casa, diga pase a esta casa. Es una bendición. 6. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Un hijo de paz quiere decir alguien piadoso, que es digno de que en su casa haya paz, la paz de Dios. Claro, si hay maldad, hay pecado, hay iniquidad, no va a haber paz. Y no se puede dejar paz donde hay injusticia. Se dice en la palabra de Dios en Isaías, no hay paz para los impíos. No hay paz. Bueno, cuando uno se ha hospedado en algún lugar, tiene que decir pase a esta casa. Y si son dignos de paz, muy bien, se quedará la paz ahí. Si no, entonces no se les deja paz a ellos. O sea, no se les deja esa bendición. 7. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Todo lo que den, hermanitos. Uno no debe de ser exigente. Uno no debe de demandar ni obligar a que uno, hermanitos, lo satisfagan, sino lo que nos den. Eso hay que comer. Y el Señor dice, porque el obrero es digno de su salario. El Señor toma esa comida que se le da a uno como si fuera el salario de uno. Y dice, no os paséis de casa en casa. Así de claro, hermanitos. Solamente hospedarse en una casa, no ir una noche en una casa, otra en otra. No, solamente en una. Mientras pasan los días en los que está uno predicando en aquella localidad. Dice, hermanos amados, versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Lo que te pongan delante, cómelo, no rehuses, no reniegues. Come lo que se te da. Esa instrucción tenemos los predicadores, hermanitos. Lo que nos den es bienvenido y hay acción de gracias hacia Dios. Ahora dice, versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya. Primeramente, hermanitos, habla de la ciudad y claro, aplica también en la casa donde uno pose. Dice, sanad a los enfermos que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esa era la predicación, pero la predicación iba de la mano con los milagros, como ya se ha mencionado en transmisiones anteriores. Hermanitos, no vaya a decir el predicador, yo no tengo don de sanidad, yo no me muevo en eso, yo solamente enseño la palabra, yo solamente predico la palabra. De ninguna manera, hermanitos. Si hay palabra de Dios, hay poder de Dios, hay poder del Espíritu Santo y se deben de sanar enfermos. Aunque uno diga, es que yo no tengo el don de sanidad. Bueno, los discípulos tal vez no tenían el don de sanidad como tal, sino hasta después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Él repartió dones. Dice 1 Corintios capítulo 12, que Él repartió dones como Él quiso. Se refiere al Espíritu Santo. Pero eso después, hermanitos, ya que el Espíritu Santo vino a la iglesia en el Pentecostés, con los reunidos allí, los 120. Muy bien, hermanitos, todavía no venía de esa manera con los discípulos, pero ya tenían la comisión, la autorización, la facultad y la autoridad en el nombre del Señor Jesús. Entonces les dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esa era la predicación. También se le añade en pasajes paralelos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hermanitos, es el mismo mensaje del Evangelio. Arrepentíos. Ahora verso 10. Pero en cualquier ciudad, ahí hay un pero.
el Señor les aclaró y les previno si acaso, hermanitos, la ciudad, aldea o pueblo no los recibiera. Si acaso rechazaran al Señor Jesús y su evangelio, entonces estaba esta instrucción. Verso 10. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid aún al polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hermanitos, era algo drástico, algo fuerte, pero causado por los pobladores. Si los pobladores rechazaban el evangelio a los enviados del Señor Jesús, ellos tenían que salir inmediatamente ya afuera de ese lugar, de ese pueblo, ciudad, aldea. Tenían que sacudir sus pies. Sacudir los pies era señal de maldición, señal de juicio y señal de sentencia. Si no los recibían, salían los discípulos, está muy bien, respetuosamente, se salían porque no querían el evangelio, los pobladores, y al salirse sacudían sus pies y tenían que decir esas palabras: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Tenían que pronunciar eso, hermanitos, para testimonio. Cuando algo pasara en esa ciudad se iban a acordar. Los discípulos sacudieron sus pies fuera de la ciudad, y eso fue señal de maldición, porque la ciudad no quiso el evangelio. Dice la palabra del Señor: pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Parafraseando, es como decir: Dios sí se acercó a ustedes, les tuvo misericordia, les dio una oportunidad, pero fueron ustedes los que no aceptaron. Fueron ustedes los que rechazaron el evangelio, los que rechazaron a Dios y a sus enviados. Son ustedes los que no quisieron esa salvación. Entonces, hermanitos, por eso dice: pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Como diciendo, Dios sí puso su parte, Dios sí tuvo misericordia, el reino de Dios se acercó a vosotros, pero fueron ustedes los que no quisieron. 12. Os digo que en aquel día, habla del día del juicio. En la Biblia se mencionan varios juicios. Entre ellos está el juicio de la iglesia, y claro, es exclusivo para la iglesia. El juicio de las naciones, juicio del gran trono blanco, el juicio del pecador, el juicio del diablo. En sí, generalmente, en la Biblia se mencionan 7 juicios. Y aquí habla, hermanitos, de este tipo de juicio por haber rechazado el evangelio. Dice, hermanos amados, os digo que en aquel día, el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. O sea, Sodoma también será sentenciada, aunque fue exterminada de la tierra, arrancada de la tierra. Pero en el día del juicio también Sodoma, Gomorra se presentarán delante de Dios. Pero aquí dice el Señor que el castigo será más leve para Sodoma que para aquella ciudad que haya rechazado. ¿Por qué? Porque a Sodoma no se le predicó el evangelio. Ante Sodoma no se apareció el Hijo de Dios, sino que fueron enviados 2 ángeles para ver si ya habían consumado la medida de su maldad. Pero resulta que al venir el Hijo de Dios, esta salvación tan grande, rechazarlo es terrible, hermanitos. Hermanos amados, todo pecado puede ser perdonado, todo pecado, dice la Escritura. Y bueno, se puede tocar el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es imperdonable. Pero también es grave rechazar el evangelio. Es muy grave, porque el Señor Jesús es el único que lo puede salvar. Rechazarlo a Él, rechazar su palabra, su salvación, su evangelio, es gravísimo, porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos.
Así que, hermanitos, por eso se refiere. Dice, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquella ciudad que rechazó el santo evangelio del Señor. Hoy en día también es grave, hermanitos. Dios no ha cambiado y su ley no ha cambiado. Si alguien rechaza al Señor Jesús, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no recibe al Señor Jesús ya ha sido condenado, hermanitos. Es lo peor que puede hacer una persona, hermanos amados, rechazar al Señor Jesús. Uno diría, tal vez el pecado, el secuestro, violación, tal vez la hechicería, el asesinato son gravísimos. Sí lo son, muy graves. Pero la única salvación que es Cristo Jesús, su evangelio, rechazarlo, hermanitos amados, no hay otra oportunidad ni otro camino. Solamente el Señor, con eso hay perdición eterna. Dice la palabra de Dios, le leo rápidamente Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice ya el 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien, hermanitos, ¿puede notar usted que rechazar al Señor Jesús es el fin, hermanitos? Por ejemplo, Juan 3:36 dice algo similar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Todo, hermanitos, por rechazar al Señor Jesucristo. La ira de Dios, hermanitos. Muy bien, hermanos amados. Así que la ciudad, aldea que rechace al Señor, hermanitos, habrá que sacudirse los pies fuera de ella, como testimonio y como señal de que el Señor sí tuvo misericordia, pero ellos rechazaron al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por mis hermanitos que escucharon esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, quede guardada en sus corazones y ninguno rechace el evangelio. Gracias, Padre. Estamos en tus manos. También a nosotros se nos predicó y ahora también a nosotros nos comisionas para predicar tu palabra a otros. Gracias por mis hermanitos. Sean muy bendecidos y sus nombres estén escritos en tu libro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga, hermanitos. Ya muy pronto viene el Señor. Están pasando más cosas juntas, señales de que el Señor viene pronto. Hermanitos, si no ha sonado la trompeta todavía, le esperamos el martes a las 5 de la mañana. Y si ya sonó, nos vemos allá en el cielo. Amén.